¿Sabías que existe un pueblo que, durante siglos, ha practicado una tradición que desafía todo lo que creemos saber sobre familia y relaciones? En el corazón helado de Canadá, donde el frío puede matar y la naturaleza impone sus propias reglas, habitan los Inuits, un pueblo legendario que ha perfeccionado el arte de la supervivencia en condiciones extremas. Pero hay una costumbre en particular que causa asombro en todo el mundo: compartir a sus esposas con visitantes. ¿Un acto de hospitalidad extrema o una estrategia de supervivencia? Lo que para algunos puede parecer incomprensible, para los Inuits era la clave para mantener alianzas y preservar su comunidad en un entorno implacable. Y esto es solo el comienzo. Canadá no solo es un país de paisajes impresionantes, sino también un lugar donde la cultura, el clima y hasta las leyes pueden sorprenderte. En este video, exploraremos los secretos de esta tierra congelada y revelaremos la verdad detrás de las costumbres más impactantes de sus habitantes. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la vida en el frío extremo. Imagine un país donde la inmensidad parece no tener fin, donde los paisajes se extienden más allá de lo que los ojos pueden ver. Canadá es esta tierra colosal, el segundo país más grande del mundo, con una superficie impresionante de 9.800.000 kilómetros cuadrados. Sus fronteras abarcan 3 océanos, conectando el Atlántico con el Pacífico y el helado Ártico. Pero lo que realmente impresiona es cómo este territorio alberga ciudades vibrantes, bosques vírgenes, montañas imponentes y tierras que permanecen congeladas durante todo el año. Podrás cruzar Canadá de punta a punta y ser testigo de una diversidad geográfica que pocos lugares del planeta pueden ofrecer. Pero ¿qué pasa cuando un territorio tan extenso desafía incluso a la propia naturaleza? En la inmensidad de este país hay lugares tan remotos que prácticamente no han sido explorados. Regiones donde el frío y el aislamiento hacen que cualquier atentado contra la vida humana sea un verdadero desafío. La isla de Ellesmere, por ejemplo, en el extremo norte, es una de las regiones más inhóspitas del planeta, donde el sol se esconde durante meses y las temperaturas descienden a niveles impensables. Mientras tanto, más al sur, ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal son centros urbanos vibrantes que ofrecen una fascinante mezcla de culturas, artes e innovación. Canadá no es solo un país, sino un verdadero mosaico de paisajes y estilos de vida, donde el hielo eterno se encuentra con la modernidad y el lujo de las grandes metrópolis. Pero ¿cómo sobrevive la gente en uno de los climas más extremos del planeta? La diversidad geográfica de Canadá no se limita a su tamaño, sino también a la forma en que su territorio influye en el clima. Desde desiertos helados en el norte hasta bosques frondosos en el sur, cada región tiene sus propios desafíos y belleza. ¿Has oído hablar alguna vez del lago Manchado? Cambia de color de forma natural debido a su alta concentración de minerales, creando un espectáculo visual digno de una película de fantasía. Mientras tanto, en Columbia Británica hay lugares donde puedes esquiar por la mañana y relajarte en las playas por la tarde. Este país está lleno de contrastes, pero lo que más impresiona son sus condiciones climáticas extremas. ¿Cómo puede un lugar ser tan frío que congela el tiempo mismo? Clima y condiciones extremas, donde el frío puede matar. Canadá es un país de extremos. Si en verano algunas regiones pueden alcanzar temperaturas cercanas a los 40 grados, en invierno el escenario cambia drásticamente. En el norte, el frío no es solo una molestia, es mortal. En lugares como Yukon y Nunavut, los termómetros pueden caer a menos 50 grados centígrados, convirtiendo cada respiración en pequeños cristales de hielo. El viento corta como cuchillas invisibles y la piel expuesta se congela en cuestión de minutos. Es posible que aquellos que no estén preparados simplemente no regresen a casa. Pero hay algo aún más sorprendente: para algunas comunidades indígenas y trabajadores del Ártico, este frío no es una amenaza, sino una forma de vida. ¿Cómo pueden resistir? La respuesta está en la adaptación. Los Inuits, antiguos habitantes de regiones heladas, han desarrollado técnicas para hacer frente al frío que desafían incluso a la ciencia moderna. Su ropa hecha de pieles de caribú y foca es más eficiente que muchas chaquetas de alta tecnología. Sus casas, los famosos iglús, no son simplemente construcciones improvisadas, están diseñadas para mantener el calor, garantizando temperaturas confortables incluso cuando afuera todo se congela.
pero la vida en condiciones de frío extremo también desafía los límites humanos. En 1981, un hombre llamado Jan Hilgert fue encontrado congelado en Minnesota, Estados Unidos, con el cuerpo endurecido como piedra. Milagrosamente sobrevivió. Pero en Canadá casos como este son comunes. El frío puede ser implacable, pero hay quienes lo desafían. ¿Qué pasaría si te dijera que hay lugares en Canadá donde el frío es tan extremo que incluso el metal puede romperse como el vidrio? En la ciudad de Snag, en el territorio de Yukon, se registró la temperatura más baja de América del Norte, menos 63 grados centígrados. Para que te hagas una idea, con este clima tan frío, si arrojas agua caliente al aire, al instante se convertirá en nieve. Los coches deben mantenerse en marcha toda la noche para evitar que se congelen por completo. Para los turistas que quieran vivir esta realidad, ciudades como Whitehorse y Churchill ofrecen inolvidables aventuras heladas, pero con una advertencia: sin preparación, el frío es implacable. Pero ¿cómo logró un pueblo transformar el hielo en un hogar y crear una cultura única en medio de esta inmensidad blanca? El nombre Canadá surgió de un error de comunicación. Pero, ¿qué error fue ese y cómo dio forma a la identidad del país? A veces los mayores acontecimientos de la historia comienzan con un simple malentendido. En el caso de Canadá, esto es exactamente lo que ocurrió. Cuando los exploradores franceses liderados por Jacques Cartier llegaron al territorio en el siglo XVI, preguntaron a los indígenas locales el nombre de la vasta tierra. Los nativos respondieron Kanata, que en su idioma significaba aldea o asentamiento. Pero Cartier, sin entender el contexto, creyó que ese era el nombre de toda la región. Y así, por un error de interpretación, surgió el nombre del que se convertiría en uno de los países más fascinantes del mundo. Pero la historia de Canadá no se trata solo de este error. Está marcada por disputas, exploraciones y una fusión cultural única que ha moldeado su identidad. Con el paso de los siglos, Canadá se convirtió en un campo de batalla entre dos potencias europeas, Francia e Inglaterra. Los franceses fueron los primeros en establecer colonias en la región, pero los británicos rápidamente mostraron interés en el territorio. Conflictos como la Guerra de los 7 Años determinaron el futuro de la nación y, al final, los británicos salieron victoriosos y anexaron gran parte del territorio canadiense. Sin embargo, en lugar de imponer su cultura y borrar la influencia francesa, sucedió algo inusual: Canadá se convirtió en una tierra de convivencia entre dos culturas distintas. Hasta el día de hoy, el país tiene dos idiomas oficiales, inglés y francés, lo que refleja esta inesperada fusión. Pero Canadá no es solo un reflejo de Europa. También lleva las profundas marcas de las naciones indígenas que han habitado estas tierras durante milenios. ¿Y qué pasa cuando un país nace de la diversidad? Canadá se ha convertido en uno de los lugares más multiculturales del planeta, acogiendo a inmigrantes de todos los rincones del mundo. Caminar por las calles de Toronto, Montreal o Vancouver es como escuchar decenas de idiomas diferentes, oler cocinas de todos los continentes y ver tradiciones mezclándose de una manera única. Pero esta diversidad también plantea preguntas: ¿hasta qué punto se puede construir una identidad nacional sin borrar los orígenes indígenas? El nombre del país en sí es un recordatorio de que todo comenzó con un error de interpretación, pero quizás sea precisamente esta capacidad de adaptación y reinvención lo que hace que Canadá sea tan único. Y hablando de singularidad, pocas naciones en el mundo tienen una biodiversidad tan impresionante como la de este gigante del norte. ¿Alguna vez has imaginado un lugar donde los osos polares caminan por las calles y hay bosques que parecen sacados de una película de fantasía? Canadá no es solo un país de dimensiones colosales, sino también un paraíso para los amantes de la naturaleza. Con una biodiversidad que rivaliza con los ecosistemas más grandes del planeta, este país alberga más del 60% de los lagos del mundo. Bosques vírgenes que cubren casi el 40% de su territorio y algunas de las cadenas montañosas más grandes de la Tierra. No es exagerado decir que Canadá parece un mundo aparte, donde la naturaleza dicta las reglas y los seres humanos son meros espectadores de este gran espectáculo. En los confines del país, hay lugares donde la civilización prácticamente no ha llegado y la vida silvestre reina. Pero no piense que estos animales están confinados en zonas remotas. En algunas ciudades, los osos polares deambulan libremente por las calles.
lo que obliga a los residentes a vivir con la imprevisibilidad de la naturaleza. La ciudad de Churchill, en la provincia de Manitoba, es conocida como la capital mundial del oso polar. Durante el otoño, cientos de estos gigantes blancos descienden del Ártico y deambulan libremente por la región, convirtiéndose a la vez en una atracción para los turistas y un desafío para los locales. Y no solo los osos llaman la atención, Canadá alberga una fauna impresionante, que incluye alces gigantes, lobos árticos, linces e incluso narvales, los famosos unicornios del mar. Además de los animales, sus paisajes son dignos de un cuento de hadas. Spotted Lake, por ejemplo, en la Columbia Británica, es uno de los fenómenos más extraños del mundo. Sus aguas forman círculos de colores naturales debido a la alta concentración de minerales. En el otro extremo, las montañas rocosas canadienses ofrecen un escenario majestuoso que atrae a aventureros de todos los rincones del mundo. Pero ¿qué sucede cuando un país tan vasto necesita equilibrar la preservación del medio ambiente con la expansión urbana? Aunque Canadá es conocido por su avanzada política ambiental, el crecimiento de las ciudades y la explotación de los recursos naturales desafían la conservación de su biodiversidad. El Ártico canadiense, por ejemplo, se está derritiendo a un ritmo acelerado, amenazando no solo a los osos polares sino también a los pueblos indígenas que dependen de este ecosistema. Por otro lado, el país alberga algunas de las reservas naturales mejor protegidas del planeta, como los parques nacionales de Banff y Jasper, que mantienen intactos algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. En Canadá, la naturaleza sigue siendo soberana, ¿pero por cuánto tiempo? Si bien el futuro de esta biodiversidad es incierto, una cosa está clara: sus primeros habitantes, los pueblos indígenas, desarrollaron hace siglos formas de vivir en armonía con este territorio implacable. ¿Pero quiénes son estas personas y cómo han dado forma a la identidad de este país? Pueblos indígenas y cultura inuit, los señores del hielo. Mucho antes de que los primeros exploradores europeos pusieran un pie en el territorio que hoy llamamos Canadá, los pueblos indígenas ya dominaban estas tierras inhóspitas, viviendo en perfecta armonía con la naturaleza. Entre estas civilizaciones, los inuit destacan por su capacidad de adaptación casi sobrehumana. Imaginemos un pueblo que, durante siglos, sobrevivió sin agricultura, sin madera para construir casas y sin acceso a ninguna tecnología moderna. Su mundo era blanco, vasto e implacable. Pero en lugar de luchar contra el medio ambiente, aprendieron a comprenderlo, desarrollando técnicas de caza, navegación y vestimenta que les permitieron sobrevivir en las temperaturas más hostiles del planeta. Y no se equivoquen, esta no es solo una historia de resistencia, sino de ingenio y sabiduría antigua que todavía fascina al mundo de hoy. Los inuit no solo sobrevivieron al frío extremo, lo convirtieron en un aliado. Su ropa, hecha de pieles de caribú y foca, es tan eficiente que retiene el calor mejor que muchos abrigos modernos. Sus métodos de caza son refinados y altamente sostenibles, lo que garantiza que nada se desperdicie. El iglú, uno de los símbolos más conocidos de su cultura, no es solo una vivienda improvisada, sino una auténtica obra de ingeniería térmica, capaz de mantener caliente el interior incluso cuando las temperaturas exteriores caen hasta los 50 grados bajo cero. Pero quizás lo más fascinante de los inuit no sea su capacidad de adaptarse al frío, sino su filosofía de vida basada en el equilibrio, la colectividad y el respeto por la naturaleza. Y cuando se trata de cultura, sus tradiciones desafían la comprensión occidental, creando una visión del mundo única y sorprendente. Los inuit tienen su propia lengua, el Inuktitut, que transmite conceptos intraducibles a otras culturas. Su forma de vida está guiada por la cooperación, donde el bienestar de la comunidad siempre está por delante del individualismo. Esta mentalidad se refleja en todas sus prácticas, desde compartir comida hasta su peculiar forma de demostrar cariño. Pero algunas de sus tradiciones, vistas como normales dentro de su cultura, conmocionan profundamente a quienes están fuera. Y entre todos ellos, uno de los más controvertidos e incomprendidos es la hospitalidad inuit. ¿Alguna vez has oído hablar de una costumbre en la que un hombre puede ofrecer a su esposa a un visitante como señal de respeto? Esta antigua costumbre, que causó asombro entre los primeros exploradores, esconde un significado mucho más profundo de lo que parece. ¿Pero cuál es la verdad detrás de esta tradición?
La vida en el extremo norte de Canadá no se parece a nada de lo que conocemos. Olvídese de la idea de abrir el frigorífico y elegir qué comer. Para los inuits, cada comida es una batalla contra la naturaleza. Durante siglos, han desarrollado un estilo de vida basado en la caza y la pesca, donde nada se desperdicia. Las focas, las ballenas y el caribú no son solo alimento, sino también fuentes de ropa, herramientas y refugio. La piel se convierte en ropa, los huesos en utensilios e incluso el aceite de los animales se utiliza para iluminar y calentar. Este conocimiento se transmitió de generación en generación, lo que permitió a los inuit mantenerse firmes en un entorno que mataría a la mayoría de las personas en cuestión de días. Pero la supervivencia en esta tierra helada requiere algo más que técnicas de caza, requiere una mentalidad diferente. En las aldeas inuit, la noción de propiedad individual es muy diferente del concepto occidental. Aquí todo se comparte. Si un cazador captura un animal, la carne se divide entre todos los miembros de la comunidad, asegurando que nadie pase hambre. Esta tradición de cooperación no es solo una elección moral, sino una necesidad vital en un lugar donde cualquier error puede costar la vida. Incluso los iglús, famosos por su eficiencia térmica, se construyen colectivamente y cada familia contribuye al bienestar de la tribu. Pero quien piense que estas personas viven aisladas del mundo moderno se equivoca. Con el paso de los años, los inuit han ido incorporando nuevas tecnologías, como motos de nieve y rifles, para hacer su rutina más fácil. Sin embargo, incluso con estos cambios, su esencia sigue siendo la misma. ¿Alguna vez has oído hablar de una costumbre en la que un hombre puede ofrecer a su esposa en señal de hospitalidad? Parece extraño, pero hay una razón detrás de esto. Entre todas las tradiciones inuit, quizás ninguna haya causado tanta conmoción y confusión como la práctica de la hospitalidad conyugal. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron al Ártico y entraron en contacto con el pueblo inuit, se sorprendieron al descubrir que, en algunas situaciones, los anfitriones ofrecían a sus esposas a los visitantes. Para un occidental, esto parecía inconcebible, pero dentro de la cultura inuit, esta costumbre tenía un significado completamente diferente. Más que un simple gesto de generosidad, esta práctica representó una forma de fortalecer vínculos, evitar conflictos e incluso asegurar la supervivencia de la comunidad en un entorno extremo. Para comprender esta costumbre es necesario dejar de lado los juicios y ahondar en la lógica de un pueblo que siempre ha priorizado la colectividad por encima del individualismo. En los asentamientos inuit, cada persona era vista como parte de un todo mayor y la supervivencia dependía de la armonía dentro de la tribu. Ofrecer la propia esposa a un huésped no era un acto de sumisión o de devaluación de la mujer, sino más bien un signo de extrema confianza. En un entorno donde cualquier desacuerdo podía ser fatal, después de todo, los recursos eran escasos y el clima implacable, construir alianzas era esencial. En muchos casos, esta costumbre sirvió también para establecer vínculos familiares más amplios, asegurando la protección mutua entre diferentes grupos. Además, dentro de la visión espiritual inuit, el intercambio de parejas podría verse como una forma de compartir buena suerte y energía vital. ¿Pero esta práctica todavía ocurre hoy? En el extremo norte de Canadá, la muerte presenta un desafío inesperado: ¿dónde enterrar los cuerpos cuando el suelo está helado todo el año? El permafrost, una capa de suelo permanentemente congelado, cubre vastas regiones del país, lo que hace imposible cavar tumbas de la manera tradicional. En lugares como Dawson City, en el territorio de Yukon, el intenso frío impide la descomposición, dejando los cuerpos prácticamente intactos durante décadas. Pero esto no es solo una curiosidad geológica, es una cuestión práctica y cultural que obliga a las comunidades locales a encontrar soluciones alternativas. Algunas aldeas crearon cementerios elevados, mientras que otras adoptaron las cremaciones como norma. El frío extremo no solo preserva los cuerpos, sino que también desafía la noción de despedida y duelo por estas poblaciones. Un caso curioso ocurrió en Longyearbyen, Noruega, una región con condiciones similares a las del Ártico canadiense. Allí se prohibieron los entierros en 1950 porque los cuerpos no se descomponían, permaneciendo prácticamente intactos. Los científicos incluso estudiaron cadáveres enterrados a principios del siglo XX y encontraron rastros del virus de la gripe española aún activo. En Canadá,
Este fenómeno genera preocupación porque, además de preservar los cuerpos, existe el riesgo de liberar patógenos antiguos a medida que el permafrost se derrite debido al cambio climático. Este es uno de los muchos desafíos que enfrentan los residentes del norte, quienes deben adaptar sus tradiciones para enfrentar un entorno que desafía las reglas de la vida y la muerte. Pero el permafrost no solo afecta a los muertos, también influye en la vida cotidiana. Construir viviendas, carreteras e infraestructuras en suelo helado es un enorme desafío, ya que cualquier aumento de temperatura puede provocar que el suelo se hunda, dañando estructuras enteras. Algunas aldeas tuvieron que ser reubicadas porque sus cimientos simplemente cedieron. Este fenómeno afecta a ciudades aún más grandes, como Yeyok-Nife e Iqaluit, que enfrentan dificultades para expandirse sin comprometer la estabilidad del territorio. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, Canadá sigue siendo uno de los países mejor preservados ambientalmente del mundo. ¿Pero es merecido este título? En un mundo donde respirar aire limpio se está convirtiendo en un lujo, Canadá destaca como uno de los países con mejor calidad ambiental del planeta. Sus vastos bosques boreales, que cubren casi el 40% del territorio, funcionan como los pulmones de América del Norte, filtrando el aire y manteniendo el equilibrio del ecosistema. Ciudades como Viteorce en la provincia de Yukon suelen figurar entre las más limpias del mundo, donde la contaminación es prácticamente inexistente. En algunas zonas remotas, el agua del lago es tan pura que se puede beber directamente sin tratamiento. Pero esta imagen de un paraíso ecológico esconde algunos desafíos e incluso algunas sorpresas extrañas. El aire canadiense es tan valorado que algunas empresas han empezado a venderlo en botellas. Sí, no lo leíste mal. En países como China e India, donde la contaminación del aire ha alcanzado niveles críticos, las empresas canadienses han comenzado a vender latas de aire limpio extraídas de las montañas rocosas. Esta inusual tendencia puede parecer una broma, pero la demanda es real. Sin embargo, Canadá no es inmune a los problemas ambientales. A pesar de su imagen de país sostenible, todavía existen desafíos importantes, especialmente relacionados con la exploración petrolera y la minería. La provincia de Alberta, por ejemplo, alberga las arenas petrolíferas de Athabasca, una de las mayores reservas de petróleo del mundo, cuya extracción genera un gigantesco impacto medioambiental. Aún así, el país todavía mantiene un impresionante equilibrio entre desarrollo y preservación. Con estrictas políticas ambientales y áreas protegidas que representan casi el 10% de su territorio, Canadá sigue siendo un destino de ensueño para quienes buscan el contacto con la naturaleza. Sus bosques vírgenes, montañas y ríos lo convierten en uno de los lugares más fascinantes del mundo para el ecoturismo. Pero no son solo los ambientalistas los que están encantados con Canadá, turistas de todo el mundo viajan para ver algunos de sus paisajes más espectaculares. Y entre todos los lugares increíbles de este país, hay algunos que destacan como los más visitados y fotografiados. Canadá es uno de los países más fascinantes del mundo en lo que respecta al turismo. Sus paisajes cinematográficos y sus vibrantes ciudades atraen a millones de visitantes cada año, y cada destino tiene una identidad única. Encabezando la lista de lugares más visitados se encuentran las Cataratas del Niágara, un espectáculo natural que recibe más de 20 millones de turistas anualmente. La fuerza abrumadora de las cascadas, con un impresionante volumen de 3.000 toneladas de agua por segundo, crea un espectáculo que se puede sentir en la piel, literalmente. El ruido ensordecedor y la niebla que se levanta tras el impacto hacen de este uno de los destinos más inmersivos del planeta. Pero Canadá no se compone solo de belleza natural. Sus ciudades también tienen mucho que ofrecer. Montreal, por ejemplo, es un pedazo de Europa dentro de América del Norte. Con sus calles adoquinadas, arquitectura histórica e influencia francesa, esta ciudad encanta a quienes buscan cultura y gastronomía. Toronto, por otro lado, es una metrópolis moderna y multicultural, donde podrás probar platos típicos de prácticamente cualquier país del mundo. Y no podemos olvidarnos de Vancouver, rodeada de montañas y mar, ofreciendo un perfecto equilibrio entre urbanización y naturaleza. Pero para los aventureros, la verdadera joya del turismo canadiense se encuentra en el oeste del país. El Parque Nacional Banff y el Parque Nacional Jasper en las Montañas Rocosas se consideran algunos de los lugares más bellos del mundo,
con lagos color turquesa, montañas nevadas y vida silvestre que incluye alces, osos y lobos. Viajar a Canadá es el sueño de muchos aventureros, pero el precio de este sueño puede ser alto. Con un costo de vida considerado uno de los más altos de América del Norte, el país requiere planificación financiera para cualquiera que quiera explorarlo sin gastar una fortuna. Las grandes ciudades, como Vancouver y Toronto, se encuentran entre las más caras del mundo, con elevados precios de alojamiento, comida y transporte. Un simple café puede costar el equivalente a 20 reales y una noche de hotel puede superar fácilmente los 500 reales. Para los turistas, el impacto en el presupuesto puede ser significativo, pero hay formas de ahorrar. Evitar la temporada alta, optar por alojamientos alternativos, como hostales o Airbnb, y utilizar el transporte público son algunas de las estrategias para reducir costos y seguir disfrutando de todo lo que el país tiene para ofrecer. El turismo en Canadá no se limita solo a las grandes ciudades, la verdadera magia del país reside en la naturaleza. Para quienes quieran explorar sus parques nacionales, hay buenas noticias, el acceso a muchos de ellos es gratuito o tiene un costo nominal. El Parque Nacional Banff, por ejemplo, cobra una entrada pero permite a los visitantes pasar todo el día inmersos en paisajes impresionantes. En ciudades como Montreal y Quebec se puede disfrutar de la vibrante cultura sin gastar mucho, con festivales callejeros, espectáculos musicales y ferias gastronómicas accesibles a todos los bolsillos. Pero para aquellos que pretenden emigrar y vivir en Canadá, la planificación debe ser aún más cuidadosa. Vivir en Canadá significa afrontar un alto costo de vida, pero también una excelente calidad de vida. El país es conocido por sus eficientes servicios públicos, seguridad y oportunidades laborales. Sin embargo, los altos precios de la vivienda y el frío intenso en ciertas regiones pueden ser desafíos para quienes buscan establecerse. Aún así, muchos consideran que los beneficios superan los costos. Ya sea para hacer turismo o para vivir, Canadá sigue siendo uno de los países más fascinantes del mundo. Pero ahora que conoces los secretos de este gigante del norte, ¿estás listo para explorarlo? Si te gusta descubrir los datos más sorprendentes sobre países, culturas y lugares increíbles, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así que no te pierdas los próximos videos llenos de datos sobre el mundo que desafiarán tu visión de la realidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas curiosidades sobre Canadá te impresionó más? ¿Vivirías en un lugar tan extremo? ¡Hablemos!